Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Este es un tema importante de conocer. Educación sexual en la niñez. ¿Cómo enfrentar la sexualidad con tus hijos? ¿Cómo puedo hablar con mis hijos de sexualidad? ¿A qué edad puedo hacerlo? ¿Qué contesto a sus preguntas? ¿Qué lenguaje debo de usar? Muy bien, escuchen con mucha atención. Este programa lo he realizado para el desarrollo psicosexual en la etapa de latencia. Este es un proyecto que se especializa en llegar a la raíz de las cosas, que marca uno de los principios y deberes básicos que tiene cada padre y cada madre en el desarrollo psicológico, emocional y espiritual de los hijos. La infancia es un periodo muy frágil y sensible, que señala una de las etapas primordiales en los seres humanos, pues al saber que con cada niño o niña viene un sistema hormonal complejo, debemos prestarle toda nuestra atención. Fíjate, no es lo mismo analizar el sexo, que denota una particularidad, que analizar la sexualidad, que denota una generalidad. Y en este mensaje analizaremos lo que es expresamente la sexualidad. Veamos entonces. Principio de la sexualidad. De los 3 años en adelante es donde los niños sienten ya una curiosidad por el sexo. Me refiero, ojo, a una curiosidad innata, no a una inquietud. Y es una etapa donde ellos preguntan muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo venimos al mundo? ¿De dónde salimos? ¿Cómo llegan los bebés al estómago de la madre? Porque las niñas no tienen lo que tienen los niños, etc. Y ante estas interrogantes debemos responder con un lenguaje sencillo y sobrio, y no usar eufemismos, o sea, palabras que en nuestro lenguaje se interpretan con denotación vulgar. Cuidado, es nuestra responsabilidad como padres documentarlos acerca de este tema, pues influenciará a los hijos por toda su vida. Esto es importante. Escuchen con mucha atención. Y aunque es un tema amplio, trataré de resumirlo lo más que pueda. Fíjate, muchos padres de familia están preocupados porque sus hijos ya entraron a una edad donde sienten curiosidad por notar las diferencias entre niños y niñas. Y la pregunta que surge, ¿qué les debemos contestar cuando nos pregunten? Primero, déjame decirte que siempre hay que intentar responder sin mentir, sin ocultar y sin evadir sus preguntas. Es muy importante llamar a las cosas por su nombre, pero, insisto, no con palabras vulgares. Debemos adaptar el lenguaje a su edad y no dar más información que la que ellos mismos han solicitado. ¿Qué ocurre cuando ya han visto sexo en televisión, el cine, internet o en las revistas? A todos nos ha pasado por algún momento que estamos viendo la televisión o una película y sin esperarlo, aparece una escena de alto contenido sexual. Es un momento incómodo en el que no todos sabemos cómo reaccionar. Lo ideal sería que no se vean expuestos a ello, pero entiendo
que a veces es inevitable. Por ello, no hay que darle mucha importancia. Observarlos y quizá responder si hacen alguna pregunta. Estos aspectos para muchas personas son tan difíciles de explicar, pues de cierta manera nadie está preparado para hacerlo. Muchos seguidores me han escrito y me comentan lo difícil que es explicar estos aspectos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estimado padre y madre de familia, déjame ayudarte. En este proyecto tengo el material que te puede servir, pero tómate tu tiempo para escuchar con mucho cuidado. Ojo, existen 2 etapas puntuales: cuando el niño pregunta por curiosidad y cuando el niño ya tiene una inquietud. Naturalmente, hablamos cronológicamente de distintas edades. Fíjate, cuando un niño de 4 años pregunta ¿de dónde vienen los bebés?, hay que responderles con un lenguaje sencillo para su tierna edad. Por ejemplo, si tu niño pregunta ¿por qué tienes una barriga?, contesta de forma clara y concisa. Explícale que dentro hay un bebé que está creciendo y que se encuentra en una especie de bolsa que es su habitación. ¿Y cómo es que llegó el bebé ahí adentro? La respuesta a su duda es que ha habido 2 células, una de papá y otra de mamá, que están creciendo y se están multiplicando. ¿Y cómo es que llegó el bebé ahí adentro? La respuesta a su duda es que ha habido 2 células, una de papá y otra de mamá, que están creciendo y se están multiplicando. Y poco a poco, dentro de unos meses, se irá formando un bebé, un hermanito o hermanita que llegará al mundo para que se le cuide y se le dé cariño. ¿Y qué hizo papá y mamá para que esas 2 células se unieran? La respuesta es que papá y mamá se aman y que decidieron estar solos para abrazarse y hacer que estas 2 células se unieran. Es mejor darle a los niños significados reales y que el niño construya sus propios conocimientos desde la realidad y no argumentos irreales como la famosa cigüeña. Por ello, si tu hijo hace una 4ª pregunta, ¿dónde salen los bebés?, les dirás con naturalidad que es por la vagina el lugar de salida de un bebé al mundo. Pero dependiendo de la edad, no tenemos por qué darles demasiadas explicaciones. Las respuestas deben ser concretas y sencillas y en la edad cronológica pertinente. Ahora, cuando un niño entra en un periodo llamado pubertad, despierta ciertos impulsos que no conoce y que se originan en una glándula llamada hipotálamo, que es el centro en la cual fluyen las emociones, sensaciones e inquietudes de tipo sexual. Y aquí ya tenemos una alerta, pues ya cambian las cosas. Fíjate, el adolescente necesita definitivamente orientación. ¿A qué edad comienza la pubertad? En los primeros años del niño, de 1 a 5 años, existe una curiosidad acerca de sus genitales, pero sin una nota connotación sexual. Mas cuando entran a la pubertad, que comienza entre los 9 y 14 años de edad en los niños y entre los 7, 8 y 13 años de edad en las niñas, ya existe un periodo de índole sexual. Por tanto, la sexualidad tiene 2 vertientes expresas y son: primero,
la sexualidad cognitiva. Segundo, la sexualidad orgánica. Analicemos. La sexualidad cognitiva es la que proviene de nuestros pensamientos. La sexualidad orgánica es la que genera nuestro organismo. En la primera actúa la mente, en la segunda actúa el cuerpo. Una cosa es que el impulso sexual lo motive el pensamiento y otra cosa es que el impulso sexual lo provoque el cuerpo. Te explicaré. Debemos ubicar estas posturas en sus diferentes fases y tiempos. Fíjate, desde muy temprano, cuando apenas éramos unos niños, los seres humanos aprendimos, quizá de forma equivocada, a responder afectiva y emocionalmente ante los impulsos sexuales. Teníamos pensamientos, fijábamos la mirada en algunas cosas, sentíamos algunos impulsos, nos provocaban ciertos deseos y emociones, pero no los comprendíamos. ¿Por qué? Sencillo, porque nadie se encargó de explicarnos estas cosas. Y mientras fuimos creciendo, la identificación se hizo más difusa y obedeció a ciertos tipos de patrones de conducta que quedaron grabados en nuestro subconsciente y que provocaron alienarnos a un gusto e inclinación. Me refiero a la identificación personal y a la identificación de nuestro entorno. ¿Cómo es esto? Fíjate, identificación personal. Muchas veces los adolescentes, al experimentar la primera menstruación en la mujer y la primera eyaculación del varón, son puntos de partida de su maduración fisiológica. Este evento para la mayoría de adolescentes es extraño y confuso y no lo logran entender. Por ejemplo, muchas adolescentes, cuando en cierto día sintieron que algo no marchaba bien, al revisar sus interiores se sorprendieron que tenían una hemorragia que las dejó impávidas, de tal manera que muchas no quisieron salir de aquel asombro por sentir un temor y vergüenza extrema. O muchos adolescentes que tuvieron una polución nocturna o diurna, que es una eyaculación involuntaria, y al percatarse de ello, la mayoría de adolescentes no sabían lo que les había sucedido, ni por qué les ocurrió esto, y los turbó por un tiempo. ¿Y qué sucedió realmente? El cuerpo del adolescente varón, al no tener actividad sexual, acumula una hormona llamada testosterona, y esta es tan potente que provoca un estado de excitación involuntaria que genera una erección terminando en una eyaculación fortuita o involuntaria. ¿Qué es una eyaculación? Una eyaculación es la salida de esperma, semen, a través del pene, y al experimentar un adolescente este episodio, lo deja en blanco, sin entender lo que pasó. Lo que sintió el adolescente es una sensación de placer extraño que lo dejó pensativo e inquieto, pero no hay nadie que lo pueda orientar y que le permita la tranquilidad que necesita. Ahora, algo importante de saber es que de aquí nacen ciertas inclinaciones y anhelos sorprendentes que marcarán un patrón conductual que se queda grabado en el subconsciente. Por ejemplo, hay quien en un sueño tiene una polución observando a una compañera, y esto lo inclina a cierto tipo de personas y siente atracción por ciertas partes del cuerpo: las manos, los ojos, los labios, las pantorrillas, otros por la tez de la persona, sea morena, blanca o trigueña, otros
por la forma de las personas, delgadas, rellenas, altas o bajas. Esto marcó un estereotipo que tiene gran injerencia en toda la vida. O la polución se produjo al estar jugando con su compañero del mismo sexo, y esto lo estigmatizó, y de aquí puede surgir una dualidad de identidad y generar una inclinación homosexual, cuya culpa no recae en el niño sino en su educador. Más adelante explicaré el por qué. Fíjate, si cuando apenas éramos unos adolescentes sentíamos afecto por alguien del sexo opuesto, este alguien creó en nuestro interior un estigma que definió nuestro gusto y placer. En esto interviene la sexualidad, que es un torrente de sustancias químicas seguido de emociones de toda índole, que producen en el joven una extrema inquietud. Por ello, el sexo es un motor donde se ven involucrados todos los sentidos, los gustos, los deseos, las fantasías, los afanes, las tendencias. Y todo esto es importante platicarlo con nuestros hijos para que desde un principio vayan obteniendo y anticipando un entendimiento, para que nada los sorprenda o los aliene. ¿Te fijas? Porque de otra manera crecerán en un mundo oscuro que les producirá un temblor que dañará sus sentimientos, creando en ellos episodios traumantes que los supeditarán a un equivocado comportamiento y una conducta errada. Y esto les afectará toda su vida. Como las atracciones de un mismo sexo, sean niños o niñas. Ahora veamos la sexualidad orgánica. Mucha atención. La sexualidad es un sistema que forma parte de la fisiología humana. El cuerpo tiene diferentes directrices que provocan la sexualidad. Vamos a hablar brevemente de las hormonas sexuales que son producidas por los ovarios en el caso de las mujeres y por las gónadas masculinas, testículos, en el caso de los hombres. Debes saber que las hormonas son química pura y son sustancias que se liberan por el torrente sanguíneo. En el hombre, esta hormona se conoce como testosterona y que es una hormona muy potente y es muy difícil no prestarle atención. En el caso de la mujer, producen estrógeno y progesterona, que son hormonas femeninas. Todo esto faculta al cuerpo a sentir la atracción y el deseo por el sexo opuesto. El cuerpo genera las endorfinas suficientes para crear las emociones, las sensaciones y los impulsos sexuales, y a través de la percepción sensorial divisa su objetivo. Su influencia es motivo de atención y alerta. Ahora, en todo esto es vital la orientación. Urge que los educadores abran un panorama natural de una realidad que no se puede esconder. Tenemos tanto que platicar con ellos, porque la sexualidad se vive y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. La sexualidad es un componente que activa todos los poros de nuestra piel. No advertir esto sería un gran error. El ser humano es un complejo organismo cubierto de múltiples redes nerviosas que generan los deseos, anhelos e inclinaciones que debemos entender y dominar. Por ello, es tan importante comunicar a nuestros hijos desde un principio todo lo que necesitan saber. Una plática los ayudará a que se desarrollen naturalmente
y les evitará errores en el camino. Nadie nace aprendido. Todos necesitamos hacer un esfuerzo para documentarnos. Sin embargo, quiero concluir con esto. Para todo nuestro transitar en la vida, se necesita la cordura y la inteligencia, y sobre todo el documentarnos. Y el hombre sabio se deja primeramente influenciar por Dios para tener un dominio de todo este torrente que circula en nuestro ser, que si le damos libertad puede aniquilarnos. Mas si lo neutralizamos a través de la sabiduría divina, lo controlamos para una vida feliz y satisfactoria. Entonces, el niño tendrá la claridad necesaria para desarrollar toda su capacidad, lo cual lo hará escalar un lugar privilegiado y honroso en todos los aspectos de su vida. Los niños son una riqueza de la creación y una maravilla de Dios. No los dejemos solos. Naturalmente que para conseguir esto debemos esforzarnos, trabajar y luchar por su protección. Y esto lleva tiempo y sacrificio. Esta es una oportunidad para hacer brillar nuestros principios y valores recibidos del Creador y hacer mérito a su obra maestra, el hombre. Aprovechemos esta oportunidad y nuestros hijos lo agradecerán. Este tema continuará porque veremos también los enamoramientos prematuros, las manías precoces, las compulsiones, la masturbación, los noviazgos clandestinos, la fornicación, etc. Hay tanto que aprender, pero con la ayuda de Dios lo haremos. Amén. Espero entonces que esta información te sea de utilidad. Compártela, dale like al video y suscríbete al canal.